Dos fenómenos de la administración pública, basados en su estructura jurídica, son los organismos descentralizados y los organismos desconcentrados. Ambos realizan funciones vinculadas al Estado, independientemente de su naturaleza administrativa. ¿Qué importancia tiene la autonomía o sujeción administrativa de un organismo para desempeñar sus tareas? ¿Qué diferencia marcan los organismos descentralizados y desconcentrados en el servicio a la sociedad? Y para hablar de descentralización y de desconcentración, hoy nos acompañan la doctora Rosa Carmen Rascón. Ella tiene su doctorado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue servidora pública en Administración Centralizada y en Administración Paraestatal. Es profesora en la Facultad de Derecho de la UNAM. También está con nosotros el doctor Gustavo Rendón Huerta. Él es profesor de Derecho Administrativo en la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue subprocurador fiscal de Asuntos Penales en la Procuraduría Fiscal del Distrito Federal. Fue director jurídico consultivo en la Secretaría de Hacienda. Acompáñenos para que luego juzgue usted. Muchas veces escuchamos en los medios, leemos en los medios sobre desconcentración y descentralización administrativa. ¿Hay alguna diferencia o estamos hablando de lo mismo? No, son dos formas de organización administrativa totalmente diferentes. Podemos confundirnos. Por ejemplo, si yo estoy de pie frente al edificio, ese enorme edificio que tiene Comisión Nacional del Agua en Insurgentes, no sé realmente qué es, puedo hasta confundirme con una secretaría. Tiene esa dimensión también, ¿verdad? Pero ese es un órgano desconcentrado. Entonces, no es a primera vista conocer el nombre de la institución lo que me va a permitir saber su naturaleza jurídica. ¿Y la descentralización qué sería entonces? Otra de las formas de organización administrativa, pero que ya no guarda dependencia, como la desconcentración, que guardan dependencia y subordinación al poder central, a la centralización administrativa. Y la descentralización administrativa se libera de esa jerarquía y tiene lo que hemos llamado autonomía en nuestro orden jurídico, y en otras latitudes jurídicas, en otros órdenes jurídicos se les llama autárquicos. Autárquicos. Sí. ¿Cuándo comenzó la descentralización y la desconcentración en nuestro país? Yo recuerdo, por ejemplo, que en el sexenio 1976-1982 comenzó a tener preponderancia el tema, pero antes habíamos hablado ya de esto. Sí, de formas de organización administrativa. De hecho, hay que decirlo, la ciencia de la administración es la que determina que cualquier forma de organización debe estructurarse de manera ordenada para poder funcionar. Entonces nos dice que, bueno, hay la centralización administrativa que guarda unidad de decisión, de acción, de mando, de control. Fue en cualquier organización el primer fenómeno que se da es la centralización. Los otros dos fenómenos, como bien decía la doctora, es descentralizar o desconcentrar. El problema es que semánticamente significan lo mismo. Exacto. Solamente, como bien señalaba la doctora, hay características muy notables. En nuestro país, como bien decía, la reforma administrativa de 1976 marcó formalmente el parteaguas para delimitar perfectamente estos tipos de organización. Pero desde principios del siglo XX ya habían nacido algunos organismos que tenían características descentralizadas o bien desconcentradas. Y tenemos organismos descentralizados. Sí. Tenemos organismos desconcentrados. Órganos desconcentrados. Órganos desconcentrados. Y más recientemente, organismos constitucionales autónomos. Otra categoría distinta. ¿Es otra categoría? Yo pienso es otra categoría distinta. Lo tendríamos que deslindar, distinguir de las formas de organización administrativa. Y creo que lo que podríamos decir que hay que hacer es acotar el manejo que en nuestro orden jurídico se hace de la palabra autonomía. Y aquí, si pudiera agregar, es que frente a la forma centralizada, por ejemplo, dice la ley orgánica de administración pública señala, las dependencias, las secretarías de Estado podrán contar con órganos administrativos desconcentrados, los cuales les estarán subordinados, es decir, tendrán una autonomía técnica para realizar una actividad específica, guardando subordinación frente a la centralización. Ejemplo, la Comisión Nacional del Agua, el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, el CISEN. Cada secretaría aglutina
puede aglutinar órganos desconcentrados. La organización descentralizada implica ya organismos que, bueno, en nuestro país reciben el nombre de entidades paraestatales, que eso, bueno, ya es otra, la misma identificación, el nombre ya es problemático, pero bueno, organismos que cumplen con funciones o prestación de servicios que guardan, eso sí, una autonomía frente a la administración centralizada, que puedan tener un personalidad jurídica propia, patrimonio propio, régimen jurídico propio, y están destinados a prestar servicios, en específico en atención a servicios públicos o de asistencia social. Están desapareciendo muchos organismos descentralizados. Por ejemplo, Petróleos Mexicanos, la Comisión Federal de Electricidad, lo fueron en su momento para convertirse ahora en empresas productivas del Estado. ¿Hay alguna diferencia? Yo creo, es una nueva categoría, pero yo creo, particularmente pienso que no dejan de ser organismos descentralizados. Lo que ya no están integrando es administración pública paraestatal y se manejan corporativamente. ¿Como si fueran empresas privadas? Como si fueran, siguen siendo empresas públicas. Siguen siendo empresas públicas, pero el manejo es corporativo, incluso así se menciona también en la regulación. Entonces se crea una nueva categoría, empresas productivas de Estado, que incluso sale de la administración pública paraestatal, pero en la práctica sigue teniendo una íntima relación. Claro. Yo en ese punto, perdón, considero que hay una laguna seria en nuestro sistema jurídico, porque nos tardó en México reconocerlo paraestatal mediante una reforma constitucional de 1981. En 1981 se establece que la administración pública federal será centralizada y paraestatal. Y en paraestatal se reconocían ya los organismos descentralizados. Pemex, Comisión Federal de Electricidad, formaban parte como organismos descentralizados. La Ley Federal de Entidades Paraestatales y su reglamento decía, bueno, cierto tipo de organismos serán empresas públicas por la forma en que producen bienes o servicios, deberán tener rentabilidad financiera. Y ahora llega este esquema que, en mi opinión, sin ningún fundamento de fondo que sustente, dice, bueno, ya no son paraestatales, ahora son empresas productivas. Y yo ahí, desde el punto de vista jurídico, bueno, ¿y cuál es su esencia? No tiene un sustento jurídico. Yo considero que no. Pienso que la esencia sigue siendo un organismo descentralizado. Bueno, incluso en el nombre, ¿no? Sigue siendo empresas productivas del Estado. Del Estado. Lo cual querría decir que son paraestatales, ¿no? Existe un organismo descentralizado porque el Estado lo quiso crear. No es una potestad alejada del Estado, no, al contrario. Claro. Por la potestad estatal es que existe el organismo descentralizado. Y cuando hablamos de descentralización, muchos pensamos, la Ciudad de México ya es enorme, es una megalópolis. La verdad es que si sigue creciendo, pues no sé a dónde podremos llegar. A los límites de Cuernavaca, a los límites de Pachuca, qué sé yo, más allá todavía. Y muchas veces se plantea en el término descentralización que hay que sacar dependencias de la Ciudad de México. Creo que ahí estamos confundiendo descentralización administrativa con desconcentración territorial. Creo que eso es lo que estamos confundiendo. Porque la descentralización, específicamente el organismo público descentralizado, tiene un objeto preciso señalado en la ley. Entonces, realizar actividades estratégicas o prioritarias, me va a corregir, yo creo, aquí el doctor Rendón Huerta, si me falta alguna, obtener recursos para la asistencia social o para la seguridad social, prestar servicios públicos o de servicio social, por ejemplo, de servicio social, el Instituto Nacional de la Juventud. Son organismos descentralizados. Entonces, ese es su objeto preciso. Un descentralizado puede servirse de la forma desconcentrada también territorialmente. Entonces, pueden coexistir esas formas. Recientemente, uno de los candidatos a la presidencia de la República habló precisamente de esta desconcentración territorial y señalaba que muchas dependencias del Ejecutivo, secretarías del despacho presidencial, no tenían razón de estar en la Ciudad de México, que deberían ir, por ejemplo, recuerdo Agricultura al estado de Sonora. Marina, se ha hablado muchas veces que se vaya a Veracruz. ¿Esto es posible? ¿Es factible? Considero que sí es factible, aunque también hay que reconocer que ya está en la ley, está determinado que las secretarías pueden tener delegaciones. Es decir, así como tienen órganos desconcentrados, tendrán delegaciones cubriendo un ámbito territorial o regional, ¿sí?, de acuerdo a las necesidades de la población. Es decir, una dependencia ya cuenta con delegaciones. Trasladar
en esta desconcentración territorial que señala la doctora, a las oficinas centrales, a otra entidad, va a implicar que también en la Ciudad de México exista una delegación. O sea, claro. De todos modos va a haber una delegación. Así es. Tal vez eso tendría una ventaja, ser el detonador del desarrollo para determinada región. Yo ahí diría, hablando rápidamente, que ojalá no las colocaran en las capitales de las entidades federativas para no reproducir el modelo de la Ciudad de México, sino en zonas que necesiten ese detonador para el desarrollo. Y sobre todo, casos, sí tendría que ser la capital. Por ejemplo, en Guerrero está más desarrollado Acapulco que Chilpancingo, la capital. Habría que ver si eso sirve al desarrollo del país, si eso es conveniente al desarrollo del país. Y desde luego bajo una estricta planeación. Sí, porque tenemos las experiencias ya no tan cercanas de la desconcentración territorial del INMECAFE, el Instituto Mexicano del Café, que se fue a Jalapa, y del Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática, que se fue a Aguascalientes. Causaron graves problemas en las zonas a las que llegaron. Usted lo refería. Creo que ahí importa mucho la planeación. Cuidar todos los detalles. Una verdadera administración inicia con una adecuada planeación y organización. Pero ahora bien, hay que recordar también que, bueno, tenemos que hacer uso de la tecnología. Afortunadamente, los sistemas, los medios de innovación tecnológica, pues digo, permiten hacer ese planteamiento de tener oficinas centrales de las dependencias en ciertas ciudades al interior de la República, funcionando, es decir, conectadas obviamente con el resto, porque la administración pública no funciona independiente. Claro. Hay dependencias globalizadoras. Y están interconectadas unos con otros. Hacienda y Función Pública son las globalizadoras, tienen que ver, es porque la ley orgánica de la administración pública, refiere a esa congruencia global que tiene que ver con programación y presupuestación. Claro, pues el tema da para mucho más. Yo creo que tendremos que platicar de esto en una próxima ocasión. Mientras tanto, les agradezco mucho, doctora. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Doctor, gracias por venir. Muchas gracias. Buenas noches. Aunque semánticamente tienen los mismos significados, desconcentración y descentralización son cuestiones muy diferentes. Ya escuchó usted a los expertos. Ahora, juzgue usted. Soy Francisco Rodríguez, le agradezco su atención. Lo invito a que nos reencontremos aquí la próxima semana. Mientras tanto, le deseo, como siempre, buenas gracias y muchas noches.